Hola, 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 bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo escuchen. Soy Jacquelina y hoy vamos a compartir un nuevo episodio en este espacio que se llama Cómo maté a mi madre y quizás me quiero adentrar un poco más en todo aquello que nos hiere. Hemos hablado de lo que es el trauma y justamente un trauma tiene que ver con aquello que a veces es pequeño, pero se da de forma muy repetitiva o a veces son episodios muy grandes, pero que tienen la característica de que nosotros, frente a determinadas situaciones, justamente donde estamos en esa circunstancia, nos quedamos sin recursos para poder afrontarlo. A veces quisiéramos escapar, otras veces queremos huir y no podemos efectuar ninguna de las dos cosas. Y en muchos casos, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, con el tiempo empieza a responder a través de inmovilización. Pero básicamente, en nuestra historia, muchas de nuestras heridas tienen que ver con situaciones donde obviamente por nuestra edad, porque éramos muy pequeños, porque no podíamos elegir otra cosa, estuvimos en un lugar donde queríamos escapar, estuvimos en un lugar donde quisimos luchar y en definitiva eso no lo pudimos concretar. Y esto, como les decía, son episodios que pueden ser muy grandes o a veces son episodios chiquitos pero que hacia los ojos de los demás pueden pasar desapercibidos, pero que van sumando un episodio, otro, y eso va siendo algo así como lo que le llamamos la jarra emocional acumulativa. El doctor Gabor Maté habla de dos tipos de trauma, trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula es este evento que es muy grande, que a veces puede tener que ver con un episodio de violencia, abuso físico, bueno, abuso sexual, por supuesto, pero también hay otros tipos de trauma, por ejemplo, una persona que está en una situación donde hay una catástrofe natural, por ejemplo, eso también son episodios traumáticos. Y lo que este minúscula tiene más que ver con eso que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Que es algo adverso, pero que se va repitiendo una y otra vez. Y quizás en esto es lo que más me quiero centrar. A veces esos episodios, sobre todo cuando hablamos de las heridas que estamos trayendo desde nuestra primera infancia, a veces esos episodios están cargados de microeventos. Y esos microeventos son donde justamente adquirimos determinadas creencias, no sirvo, no valgo, no soy suficiente, no le importo a nadie, etc. Y esos microepisodios muchas veces tienen que ver con aquello que deberíamos haber tenido y no tuvimos. Y esto es, por ejemplo, sentirnos solos mucha cantidad de tiempo, no sentirnos no vistos por nadie, aprender a jugar solitos porque nadie está ahí para nosotros. Es cierto que a lo mejor los adultos no podían estar, que tenían que trabajar y entonces, bueno, nos criamos medio solos mirando la tele, ¿sí? O con alguien que hacía otras cosas y no mucho no nos registraba, pero la verdad es que eso, y esto no tiene que ver con ánimo de juzgar, en el cerebro del niño se va guardando como no están conmigo porque yo no soy importante para ellos. No me ven porque no le agrado a nadie. Nadie me quiere, por eso me dejan jugando solito. Entonces, eso lo veo una y otra vez. Personas que a veces tienen en su vida adulta determinadas emociones, sensaciones, heridas, muchas veces están relacionadas con episodios de ansiedad, de depresión o de ambas cosas, entre otras sintomatologías. Muchas veces la persona cuando llega, una de las cosas que tiende a decir, yo no sé de dónde viene, porque tuve una infancia donde no pasó nada negativo. Y eso negativo a veces lo atribuyen a que no recibieron violencia física, no recibieron abuso sexual e incluso muchos no recibieron ni siquiera maltrato verbal. Tampoco lo recibieron como maltrato psicológico, pero fueron dejados solos una y otra vez. Fueron no vistos una y otra vez. Cada vez que se sintieron tristes, tuvieron que aprender incluso a autoconsolarse. Muchas personas me relatan episodios donde aprendieron a mecerse solos para aprender de esa manera a autorregular. También muchas personas que su mejor amigo se convirtió en su televisión, por ejemplo, que también una y otra vez no había ningún adulto
ruido que esté alrededor. En otros episodios, con otras personas, por supuesto, a veces sí aparece esto de maltrato verbal y a la vez aparecen cuestiones como comparación, ¿sí? Tu hermano no se queja, mira a tu primo lo bueno que es y vos que haces esta berrinche. Entonces ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con la comparación y la comparación tiene que ver con esto de la valoración que yo voy generando, ¿sí? Entonces en esto de compararnos, también a la vez aparece esto de que no soy suficiente. Y por el otro lado, a veces sí, claramente, muchos tenemos maltrato verbal, donde encima que nos sentimos solos, nos sentimos a la vez avergonzados por eso, porque los adultos que están a nuestro alrededor nos dicen que eso que sentimos es incorrecto. Entonces, por ejemplo, me siento con miedo y lloro y encima se burlan o me critican o me dicen con todo lo que hago por vos y encima llorás en lugar de hacer tal y cual cosa. Entonces, una y otra vez, lo que vamos grabando en nuestro sistema nervioso y en nuestro cerebro es que encima mostrar mi emoción hace que los demás me dejen solo. Si yo muestro lo que siento, soy castigado por eso. Mirá los otros niños qué buenos que son, y vos que te portás de esta manera, y yo que me sacrifico por vos, y etc. Entonces, parece que eso tiene una finalidad, que es que nosotros podamos reconocer lo que nuestros padres hacen por nosotros, pero la verdad es que en nuestra primera infancia no podemos internalizar eso. Y si no lo escucharon anteriormente, se los resumo ahora en esto de que cuando estamos justamente desarrollándonos, nuestro cerebro que piensa está inmaduro y justamente se empieza a madurar a partir de los 7 8 años y la maduración se termina de conformar cerca de los 25 años en nuestra vida adulta. Así que difícilmente con esas palabras el niño lo puede entender. En realidad lo que está internalizando es que lo que él está sintiendo y que hace que llore, o hace que tenga miedo, que tenga angustia, que tenga enojo, encima merece ser castigado. Entonces, una y otra vez empezamos a internalizar esto de que nosotros no somos importantes para los demás y por eso recibimos ese trato, por eso nos castigan por tener nuestras emociones o nos dejan solos. Ser castigado por lo que sentimos genera justamente lo contrario. No genera que el niño tome conciencia, genera que a la vez que estoy sintiendo todo eso, tengo que empezar a sentir culpa o vergüenza por lo que estoy sintiendo. Y a veces hay palabras que también pueden ser dichas con la mejor de las intenciones o pueden ser dichas como una forma graciosa de generar motivación en nosotros y no logra eso, sino todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, si no aprendes, vas a ser una burra, nunca vas a poder tener un trabajo o no servís para esto. A veces se dicen en forma de chiste, pero raramente lo podemos entender de esa manera, porque una de las características que tiene nuestro cerebro mientras nos vamos desarrollando es que no entiende el doble sentido, no entiende justamente esto de de decir una cosa y dar a entender otra. La mente inconsciente, que tiene que ver con los cerebros más primitivos, el reptil y el sistema límbico, no entiende el doble sentido. Entonces todo lo toma como literal. Entonces, a veces, a lo mejor nos están ignorando, en otros momentos nos dicen cosas donde nos comparan o donde claramente se manifiesta que lo que estamos sintiendo es incorrecto. En otras ocasiones pasa que nos dicen chistes o algo en doble sentido y lo internalizamos como algo que es real, personas que le han dicho te debemos haber adoptado porque tus hermanos son más inteligentes que vos, por ejemplo. Y por el otro lado, a veces también pasa que sí, efectivamente, recibimos palabras que claramente nos ofenden, ¿sí? Como
no servís para nada, sos un tonto, no vas a poder, no sos suficientemente inteligente, tu hermano va a ser el que pueda terminar el colegio, vos no, porque sos muy burro. Y infinidad de cosas, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más amable posible dentro de este espacio, pero a veces hay como muchas cosas que son mucho más agresivas, caso de personas que les han dicho, por ejemplo, no sé por qué no te moriste cuando naciste, te tendría que haber abortado, eh, sos una carga para mí, no sé para qué te tuve, yo quería tener una familia y tuve esto. Eso es algo que ya se habrán dado cuenta que es absolutamente terrible y es real. Y yo me incluyo porque justamente mucho de todo esto que estoy diciendo tuvo que ver con mi historia. Entonces, ya sea que lo hayas tenido de forma tan directa como lo acabo de decir, o que lo hayas tenido a lo mejor sin haberte dado cuenta que eso generaba algo adverso dentro tuyo, en tus emociones, en tu sentir, en tu forma de vincularte con el mundo y en tu forma de creer en vos mismo y en tu valor, porque simplemente los adultos que estaban ahí no te miraban, no te registraban, les mostrabas un dibujo o una nota y te decían, ajá, o te decía, bueno, eso es tu trabajo, es tu obligación, con lo cual no me estaban ofendiendo, pero claramente no me estaban reconociendo. Todo eso genera heridas, todo eso genera heridas. Y quizás alguien lo está escuchando y dice, ay, pero esto no es muy exagerado o es demasiado. Yo lo atiendo todos los días. Y no solamente que lo atiendo todos los días, el mismo doctor Gabor Maté, cuando las personas acuden a él, mismo en sus charlas, en sus masterclass, en sus talleres, hay personas que sienten emociones adversas, tienen comportamientos disfuncionales, y algo que suelen decir muy claramente, yo no sé de dónde viene esto. Y muchas veces Gabor dice de forma chistosa que en 3 minutos puedes armar el concepto de esa familia feliz, porque se da cuenta que claramente hubieron em, elementos que hicieron a que la persona hoy esté como esté, sienta lo que sienta y le pase lo que le pase. Mi jauría se estaba quejando, mi jauría de perros se estaba ahí quejando un poquito, así que lo fui a calmar. Les decía que claramente esto no tiene que ver con culpabilizar a nadie, pero tiene que ver en que si somos adultos y tenemos responsabilidad siendo padres, tíos, padrinos, abuelos o lo que sea, esto vamos a tener que empezar a considerarlo para tomar conciencia de cómo nos vinculamos y justamente generar mejores aprendizajes en esa persona con la cual nos vinculamos y que queremos que el día de mañana sea un adulto mucho más saludable. Pero la mayoría de las personas escuchan esto y les hace mucho sentido porque tienen que ver con sus propias historias y con lo que hoy en la vida adulta no pueden lograr. Y esto tiene que ver, lo que no puedo lograr, no solamente en logros de objetivos, sino lo que no puedo lograr a nivel autopercepción de mi propia imagen. No puedo lograr verme, pensarme y sentirme como una persona capaz, como una persona suficiente, como una persona valiosa, como una persona merecedora, como una persona digna de amor, como una persona que no me avergüence de mí misma, como una persona que no tenga que pensar qué palabras tengo que decir ante los demás por miedo a tener crítica, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que actuar en función de lo que los demás esperan de mí, cómo tengo que aprender justamente a decir que sí a las peticiones de los demás para de esa forma intentar caerles mejor y sentir algo de reconocimiento. Cómo esto interviene, perdón, en mi obsesión por el perfeccionismo, donde no puedo permitirme fallar, porque a nivel inconsciente, si no hago las cosas lo suficientemente bien, los demás se van a dar cuenta que no soy valiosa. Entonces el perfeccionismo en realidad está escondiendo falta de amor,
porque a través de dar más y exigirme más, voy a tener reconocimiento. Cuando en realidad ese amor que a mí me faltó, no haría falta que yo sea perfeccionista. Haría las cosas a mi estilo, con mi forma, con mi manera, y si me salen bien o me salen mal, lo entendería como parte de un proceso. Si me sale bien, fantástico. Y si me sale mal, podría aprender de eso para hacerlo nuevamente. Y eso no implicaría, ¿sí?, tener miedo frente a la crítica o las miradas de los demás. Esto también tiene que ver con personas que no pueden sentirse reconocidas, porque cuando se las reconoce se llenan de vergüenza. Entonces, todo esto es lo que es disfuncional en nosotros. Esta cuestión de auto percibirme, observarme y pensarme siempre en función de estar más a disposición de agradar a los demás que estar sintiendo que soy auténtico, auténtica conmigo misma. Entonces acá nos damos cuenta las cuestiones que nos hirieron. Y por supuesto que un golpe físico hiere, ¿sí? Por supuesto. Y generalmente ese golpe físico no viene con el golpe físico, viene con palabras, ¿sí? Viene con un montón de contexto que obviamente va a generar heridas que van a ser disfuncionales en la persona. Pero hoy me quería centrar sobre todo en estos microelementos que van ocurriendo durante nuestro desarrollo, sobre todo en la infancia, y a veces no nos damos cuenta de dónde viene y creemos erróneamente, ¿sí?, que no tiene nada que ver con nuestra historia, ¿sí? Que eso tiene que ver con que yo no soy suficientemente delgada, no soy suficientemente linda, no soy alta, tengo arrugas, lo atribuyo a cuestiones externas que nada tienen que ver con eso, ¿sí? O incluso lo atribuyo a que me falta más. Siempre me falta más conocimiento, siempre me falta aprender más, siempre tengo que estar un paso más porque así no alcanzo. Entonces, todo esto que está tan normalizado, en realidad está escondiendo todas esas heridas, ¿sí?, en las cuales nos cuesta tanto vincularnos con nuestra propia autenticidad, porque siempre una de las cosas que más nos lastima es creer que no vamos a ser aceptados en la mirada del otro. Y no hay que ir muy lejos para verlo. Hoy cité muchas veces a Gabor y lo voy a seguir haciendo. Él mismo habla de cómo se evidencia el trauma en las redes sociales, donde, por ejemplo, las personas compiten en redes sociales para ser más delgadas, para ser más musculosas, para tener la piel más estirada, etc. Porque hay que demostrar todo el tiempo que puedo ser mejor para agradar a los demás, para tener más me gusta, para tener más likes, para tener más comentarios y de forma inconsciente creer que de esa manera voy a poder sanar mi autovaloración. Y esto lo vemos todo el tiempo, incansablemente. En las mujeres, por ejemplo, no se nos permite envejecer con dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Envejecer con mis canas, con mis arrugas, con mi cuerpo. Y en los hombres está también obsesión por el cuerpo, por ser musculoso, por parecer más varonil, etc. Cada vez más, y cada vez se lo ve también desde una edad, incluso a veces hasta más temprana. Entonces, esto de estar mostrando todo el tiempo el cuerpo, qué uno tan inteligente es o lo que sea, porque de esa forma vamos al menos a tener un poco, ¿sí?, de reconocimiento en función de los ojos de los demás. Y necesito el reconocimiento de los demás porque lo más probable es que el reconocimiento no habite dentro mío. Entonces, la mayoría de las personas, todo esto, en menor o en mayor medida, vemos que es algo que pasa muy, muy habitualmente. Y esto es algo que se normaliza y creemos que la mirada del otro me lastima. Pero en realidad la mirada del otro no me lastima tanto. La mirada o la crítica del otro no me lastima tanto. Me lastima porque esa herida ya está en mí.
Si yo tengo miedo de que me vean con una arruga y por eso me estoy, qué sé yo, poniendo, no sé, cremas, tratamientos estéticos, etc. Y no lo critico porque no quiero hoy caer en que está mal realizarlo, ¿sí? Porque cada uno es libre y lo puede realizar si eso le hace sentir bien. Pero yo me refiero cuando la motivación parte de que los demás vean mejor, porque cómo me van a ver que me salió una arruga o que no me veo tan bien, qué sé yo, e incluso creo que voy a recibir crítica o o que los demás me están criticando. Eso no tiene tanto que ver con los demás, sino tiene que ver en cómo yo me auto percibo. Esta semana tuve el caso de una persona, y lo voy a graficar de esta forma porque me parece que va a ser más fácil de entender. Tuve el caso de una persona que trabajaba mucho en gimnasio, que tenía muy buena musculación, y en un momento rebotó con el peso, engordó 10 kilos, y una de las cosas que me plantea es, en el gimnasio me deben estar criticando. Frente a la pregunta si efectivamente había escuchado alguna crítica, me dice que no, pero que sabía que de todas maneras seguramente la estaban criticando. Entonces, esto es una autopercepción, no es algo que yo puedo comprobar en el mundo exterior, porque efectivamente no escuché una crítica de nadie, pero yo percibo que la mirada de los demás es de juicio y en función de eso creo que me están criticando. Obviamente, creer que la estaban criticando le hacía mucho daño, porque se sentía que había fracasado porque había rebotado con el peso y había engordado 10 kilos. Pero eso no habla solo de la crítica de los demás. Eso habla que la crítica, y acá mejor dicho, la autocrítica, ya está en mí. Entonces yo no puedo soportar la idea de que los demás me critiquen porque la crítica ya está instalada en mí. Entonces esa herida ya está habitando dentro mío. Y esto tiene que ver en por qué esa a veces obsesión, esa insistencia o ese perfeccionismo frente a determinadas cosas, porque los demás me van a ver y me van a criticar, o me van a enjuiciar, o van a pensar que hice las cosas mal, o van a creer que no soy lo suficientemente valiosa. Y todo eso habla más de mí que del otro, de lo que está dentro mío, porque aún si esa persona me critica y me dijera, qué mal, che, que aumentaste 10 kilos, esa crítica me lastima porque ya está dentro mío. Esa crítica está abriendo una herida que ya está en mí. Estarme autocriticando y lastimando constantemente. ¿Y dónde me critico? En mis pensamientos, en la forma de juzgarme, en la forma de sentirme todo el tiempo decepcionada, todo el tiempo enojada conmigo, todo el tiempo desvalorizada conmigo misma, todo el tiempo frustrada conmigo misma, porque creo que debería hacer más. Entonces, para finalizar, no te hiere tanto la idea de que los demás te critiquen, o incluso si te critican, eso no es lo que más duele. Duele, sí es cierto, pero lo que más duele es que abre una herida que ya está en mí y la sigue profundizando. ¿Por qué? Porque eso no viene de esa crítica, eso viene de tu historia personal. Y seguramente que esa historia personal tuvo mucha implicancia en lo que te pasó, en lo que escuchaste y en lo que recibiste de tus vínculos, sobre todo en la primera etapa de tu vida, hasta los 8, quizás hasta un poco más también. Entonces quédate con esto. Nada te puede lastimar si esa herida no estaba en vos. Eso es lo que profundiza esa herida. Pero para que esa crítica no te lastime, tenés que empezar a trabajar sanando tu autopercepción de vos misma y trabajando con tu amor propio, con tu autovalía, con tu merecimiento y con saber que sos suficiente con la persona que sos. Espero que les haya gustado. Profundizaremos y ampliaremos en los próximos capítulos, en las próximas ediciones, si mis perritos me dejan, porque a veces es todo un desafío grabar con perros.
Así que les agradezco y ojalá que todo esto les ayude en su proceso personal. Si querés seguir formándote conmigo o si querés también disfrutar de otro contenido gratuito, ¿sí? Acá abajo vas a encontrar nuestra página web y nuestras redes sociales para que me puedas seguir y puedas continuar profundizando en tu proceso de reconciliación con vos mismo, con vos misma. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio.